de Isaías. Y aquí está. Y el título de nuestra lección es Lograr lo impensable. Ahora, es un título interesante. ¿Por qué? Porque en el conflicto, tanto Dios... ¿Escuchás? Sí, te escucho. Perdón. Bueno, entonces, en el conflicto, el gran conflicto, digamos, tanto Dios como Satanás tienen objetivos que uno puede pensar que son imposibles de alcanzar. Pero lo que iba a pasar, Dios lo anunció. Y en el folleto de Escuela Sabática, la lección de esta semana, en la que estudiamos las profecías de Isaías 49 al 53, encontramos muchas cosas que son el cumplimiento de las profecías que estudiamos la semana pasada, justamente, que anunciaban que el pueblo de Dios, el mensajero que él habría enviado, estaría ciego, sería sordo y estaría diciéndole las imágenes: vosotros sois nuestros dioses. Ahora, eso es lo que Dios dice que estaría pasando con su pueblo ahora. Ahora, ¿y qué encontramos en la lección de esta semana? ¿Qué imágenes que no representan a Dios? Y lo primero que encontramos es que justamente hay imágenes que representan a los dioses falsos que estamos adorando. Y vamos a ver a qué se refieren estas imágenes. Entonces, una de las cosas más llamativas justamente es cuando abrimos el folleto de nuestra lección o cuando llegamos a nuestra lección en el PDF, es ver esta imagen. Y esta imagen dice más que 1000 palabras sobre lo que creemos y enseñamos, y esto mismo que refleja esta imagen está reflejado en la lección del jueves, sábado 27 de febrero de 2021. O sea, ¿qué vemos ahí? Vemos a una persona que supuestamente es Jesús, vemos un rayo que viene supuestamente de alguien. ¿De quién? De su padre, destinado a la persona que se esconde detrás de Jesús. Y ese rayo le da a quién? A Jesús. O sea que, ¿qué significa esto? ¿Qué doctrina es esta? ¿De dónde salen estos conceptos? O sea, ¿cuál es el simbolismo de esta imagen? Entre muchas cosas simboliza lo siguiente, porque hay muchas cosas ahí. Hay alguien que quiere castigar a la persona que se esconde detrás del Jesús que es representado por esta imagen, para cobrarse una deuda. O sea, ese que se esconde detrás de Jesús tiene una deuda con el que manda el rayo. Ahora, en la tradición pagana, el que manda el rayo es Zeus. Y ese es el padre y el hijo es Apolo. Y como Jesús dijo, en el tiempo de la apostasía, las imágenes de Zeus y Apolo serían introducidas en medio de la iglesia cristiana. Y eso está en el folleto de la acción de la iglesia adventista del séptimo día. El que quiere castigar es el padre de este Jesús. O sea, es el Dios que castiga y es el equivalente a los paganos Zeus o Baal. Baal Moloch, Moloch Baal, al que hay que satisfacer con sangre inocente. Por eso Acaz, por ejemplo, sacrificó a sus hijos para aplacar la ira del Señor. Este Jesús se interpone entre su padre y el pecador para que el castigo de este padre caiga sobre él y así pagarle con su sangre y librar al pecador del castigo de su padre. Porque eso es lo que enseña Roma y lo está enseñando la iglesia adventista. Por lo tanto, al morir, este Jesús despojó a este Dios de su derecho a castigarnos, triunfando sobre él en la cruz. ¿Sobre quién triunfó este Jesús? Sobre el que nos castigaba y nos liberó del castigo de él. Entonces, y eso es un tema terrible, porque esto representa una muy mala imagen de Dios. ¿Quién es este Dios y quién es este Jesús? Este Jesús no es el santo, no es el verdadero Jesús, y este Dios no es Jehová, es un ídolo, es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Como lo indica Pablo, el que triunfó en la cruz fue nuestro Dios y Padre, y él resucitó a Jesús. Fíjense qué diferencia hay entre lo que representa esta imagen y lo que pasó en la realidad. Entonces, ¿qué dice Pablo? Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con ¿quién? Con él, con Cristo. Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros.
¿Qué pasa? Cuando un pecador infringe la ley, se labra un acta que registra la inflexión y el pecador tiene una deuda. Ahora, ¿pero qué hizo Dios? Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, ¿quién triunfó en la cruz? Nuestro Dios y Padre. ¿Y a quién despojó? A Satanás y los demonios, que nos acusaban constantemente. Porque nuestro Dios y Padre no es el acusador, no es el castigador. Porque nuestro Dios y Padre es el que perdona por gracia. Y no es ese que lanza el rayo y castiga. Ahora, ese es un concepto pagano, es el concepto de los lobos, que está en medio de la iglesia adventista. Entonces, como dijo Jesús, por ese fruto sabemos que están en medio nuestro. Ahora, el único Dios verdadero es Jehová, y Él es el que nos amó y se hizo hombre para salvarnos, porque no hay otro que pudiera salvarnos, y nos dio vida juntamente con Cristo, para cumplir su promesa, para que su renuevo vea linaje, y nos perdonó nuestros pecados, anulando todas las actas que había por nuestros pecados, quitándolas de en medio y clavándolas en la cruz. Entonces, de ese modo, fíjense, hay un micrófono abierto, si alguien se da cuenta, por favor. De ese modo, despojó a Satanás de los demonios, al que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y lo acusaba a él, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso, Jehová, nuestro Dios y Padre, es el que triunfó sobre Satanás y sobre los demonios en la cruz, y manifestó su justicia, la justicia con la cual él sería declarado justo en su juicio, cuando el santuario tuviera que ser purificado de todos los pecados que él habría perdonado gratuitamente por gracia. Y eso es lo importante, porque el que perdona nuestros pecados es nuestro Padre. Ahora, ¿cómo él nos va a castigar si él es el que nos perdona? Y nos perdona gratuitamente. Y empezó a perdonar ¿a quién? A Adán y Eva, a Abel, a todos los que fueron, sinceramente, a él arrepentidos los perdonó. Y los declaró justos. O sea, ¿cómo él está esperando para cobrarse una deuda si él perdona por gracia, gratuitamente? Y además, él se hace responsable de pagar los pecados que perdona. Ahora, lamentablemente, lo que muestra esta imagen es lo que vemos reflejado en la lección del jueves, porque la imagen simplemente es una representación del concepto que tienen los autores de nuestra lección en sus mentes. Ahora, fíjense lo que leemos en el jueves. La palabra hebrea se refiere a una ofrenda expiatoria o de restitución, que podría expiar los agravios intencionales contra otros. Ahí tomo referencia a Levíticos 6, 2 y 3. Estos pecados fueron señalados por Isaías en estos capítulos. Además, el pecador debe devolverle a la persona agraviada lo que le quitó, más una multa antes de ofrecer el sacrificio para recibir el perdón de Dios. Y fíjense cómo termina. En el caso de un uso indebido e involuntario de algo que pertenece a Dios, Él es el receptor de la reparación. Entonces, Dios está esperando una reparación. Aquí se da a entender que tenemos una deuda con Dios y que Él espera una reparación. Pero esto no es así. Es un grave error. Como le indica Dios en Isaías 43, 25 al 27. Él es el que perdona gratuitamente los pecados de sus hijos por gracia y carga sus pecados, haciéndose él mismo responsable de pagar por todos los pecados perdonados, y no reclama nada al pecador después de perdonarlo. Entonces no es Dios el que castiga, ni que justamente espera algo del pecador. Entonces fíjense lo que dice Isaías 43, 23 al 25. No me trajiste a mí, dice Jehová, los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. O sea, como Dios le dice a su pueblo en Isaías 1, si iban a él arrepentidos, ¿qué pasaba? Si sus pecados fueran como el carmesí, vendría a ser como blanca lana. Él los limpiaría, los quitaría sus pecados. Solo estaba pidiendo que realmente se arrepintieran y fueran a él arrepentidos. ¿Y qué pasaría con sus pecados? Él los cargaría. Pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo
yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea, si Dios perdona y no se acuerda más, ¿le hace pagar algo al pecador? No. El perdón es por gracia. Ese es el Dios verdadero. Ahora, el otro no es el Dios verdadero. Y vamos a ver claramente cómo está reflejado en nuestras doctrinas y en las doctrinas de Roma. Por esa causa, Él, Jehová, es el que pagó en la cruz la deuda contraída al perdonar a sus hijos, manifestando su justicia. ¿Por qué Él se hizo hombre? ¿Para qué? Para morir por nosotros, para cargar nuestros pecados y para manifestar su justicia, con la cual será declarado justo en su juicio cuando el santuario será purificado de nuestros pecados, de los pecados que Él perdonó gratuitamente y nos predestinó en ese momento, de ese modo, para salvación, porque nos redimió del pecado. Ahora, y una vez que nos dejó libres, nos dio la oportunidad de conocer la verdad, para elegir la verdad y para elegir ser parte de su reino, para Él hacer con nosotros lo que prometió hacer. Y leemos en Isaías 5:16, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. El Dios Santo será santificado. ¿Cómo puede ser santificado el Dios Santo? ¿Qué significa eso? Está hablando del día de la expiación, cuando el santuario será purificado. ¿Por qué Él está cargando nuestros pecados? Como dice, pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Ahora, ¿qué pasa? Él tiene que pagar esos pecados, porque no es gratuito justamente perdonar. No es como dice Roma, un atributo divino, un atributo del Papa. No, el que perdona se hace cargo de pagar por el pecado. Entonces Dios cargó todos sus pecados y en el juicio será santificado con justicia. Ahí se reconocerá que Él es justo porque Él pagó. Porque Él se hizo hombre. Y el que murió en la cruz fue Jesucristo hombre, fue el Cordero de Dios, fue el renuevo de Jehová. Entonces, y nuestra lección sigue agregando justamente en la línea, en la idea que tienen ellos de ese Dios que es igual a Baal, dice, ahora podemos entender Isaías 40, versículo 2, donde Dios consuela a su pueblo exiliado diciéndole que éste ha pagado suficiente compensación por sus pecados. ¿A quién le pagó? ¿A él? Entonces, este es como el Dios de Roma que pone algo en el purgatorio y después de ver cuánto tiempo está ahí, dice, bueno, ya pagaste suficiente y lo saca del purgatorio. Ahora, ¿a quién compensó? Fíjense, ha pagado suficiente compensación, es una barbaridad. Eso es lo que creen nuestros teólogos. Y eso es una barbaridad. Bueno, pero esto es lo que hay. Pero esta es una doctrina romana. Ahora, este es otro grave error. El pueblo exiliado no pagó nada por sus pecados. El Dios que busca que el pecador pague una compensación por los pecados no es Jehová, es Baal, es el Dios de Roma, es el Dios de Isabel, que se cobra esa compensación en el purgatorio, en el infierno. Al contrario, el que es declarado justo por Dios no debe pagarle nada a Dios. ¿Por qué? Porque el justo vive por la fe, como leemos en Habacuc 2:4. Y aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Pues la salvación es gratuita. Y el verdadero Hijo de Dios es salvo por la fe. Y no tiene que pagar nada. No es que tiene cuando compensó ahí. No, es una barbaridad lo que dicen nuestros teólogos. Y después dicen, después de la reparación debe haber un sacrificio. Ahora dicen, nosotros tenemos que reparar. Y en el caso del pueblo que está exiliado, ¿con qué? Con el castigo, con el dolor. Es una locura. Pero eso es lo que está en la lección del jueves 4 de marzo del 2020. Ahora, esta es también la abominación que vemos reflejada en nuestros libros, el libro de la Trinidad, de casi toda Sudamericana. ¿Por qué? Porque esta también es la doctrina de Roma. De todas las abominaciones que encontramos en el libro de la Trinidad, de Casa de Historia Sudamericana, esta es la que más distorsiona el carácter de la justicia de Dios. Como Roma, los autores le asignan a Dios, al Dios de la Trinidad y al Dios Padre de la Trinidad, las características de Baal, de Moloch Baal, un Dios ofendido por el pecado que reclama que se satisfaga su justicia, es decir, que el pecador reciba el castigo por el pecado y al que hay que satisfacer con sangre inocente, antes que él pueda ser misericordioso con los pecadores. Ahora, vamos a ver estos párrafos que aparecen en el libro de la Trinidad. Primero, página 256. ¿Qué dice ahí?
El amor debe actuar en una forma que satisfaga completamente la justicia antes que. ¿Cómo? O sea, hay que satisfacer completamente la justicia. ¿Y cuál es la justicia? Ahora vamos a ver cuál es la justicia que hay que satisfacer completamente antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. ¿Cómo es eso? Está diciendo, Dios no puede ofrecer misericordia a los pecadores antes que se satisfaga completamente la justicia. Ahora, ¿y cuándo se satisfizo esa justicia? ¿Cuando vino el rayo? Entonces, antes de que cayera el rayo, ese Dios no podía ofrecer misericordia a los pecadores. Este Dios no es Jehová, porque Jehová ofreció misericordia a los pecadores apenas Adán y Eva cayeron y los vistió con la piel del cordero, mostrándoles que alguien inocente iba a poner su vida por ellos. Y ese alguien inocente, ¿quién sería? Sería el mismo, no otro, porque no había otro que pudiera hacerlo. Entonces, pero esto está en el libro de Trinidad. Esos son los conceptos que tienen nuestros teólogos, los conceptos que estudian la Facultad de Teología, porque estudian la teología, la misma teología que todas las iglesias caídas. Ahora, y el próximo párrafo, los dos próximos párrafos están en la página 57 y dicen lo siguiente. Sin embargo, la pregunta crucial es, ¿necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos de la amante justicia de Dios? ¿Cómo? ¿La amante justicia de Dios requiere que alguien muera? Eso dicen nuestros teólogos. ¿Fue necesaria la satisfacción de la justicia divina? Y esa justicia divina exige la sangre, la muerte, una exigencia necesaria del amor de Dios. Parece una toma de pelo. Antes de, fíjense, poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores. ¿Y qué pasaba antes que Jesús muriera? Baal no podía ofrecer su misericordioso. ¿Qué misericordia es esa? ¿El perdón a los pecadores? ¿Y qué dicen nuestros teólogos? Y esto es una afirmación de ellos. Dicen, nosotros insistimos. ¿Quién? Todos ellos unidos insisten en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo como un castigo por el pecado. Ahora, ¿qué significa esto? Que la justicia de Dios es castigo. La justicia del Dios de ellos es castigo. Pero ese es Baal. Esa no es la justicia del Dios verdadero. Y dicen, nosotros insistimos que el amante justicia de Dios, ¿qué amante justicia? Necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo como un castigo por el pecado. ¿Y eso qué? Como dice la frase anterior, antes de poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores. Y esto es una barbaridad. Dios no perdonó a nadie antes de que Jesús muriera. Esa es la doctrina de Roma. Vamos a verla. Para los autores, como para Roma, porque la Trinidad es el Dios de Roma, el Dios de Jezabel, la amante justicia de Dios requiere castigo por el pecado. Se satisface con el castigo. O sea, hasta que no fuera castigado alguien, ese Dios no se satisface. Ese es Baal. Como lo muestra la Enciclopedia Católica, esta es una descripción del carácter del Dios de Roma, el Dios que castiga el pecado en el limbo, en el purgatorio y en el infierno y purifica con fuego. Después se debe satisfacer completamente la justicia, completamente. Es decir, el castigo debe ser completo, antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. Esto implica que en este Dios no podemos encontrar gracia o perdón gratuito del pecado. ¿Por qué? Primero hay que pagar completamente. Y al que no pagó, no lo perdona. Ahora, pero eso no es perdón. En este Dios no hay misericordia hacia el pecador, porque cuando ya se satisfizo completamente la justicia y las ropas del pecador ya están blancas, porque ya fueron limpiados por el sufrimiento, justamente, fíjese la imagen de acá de Roma, o por la sangre del sustituto que dio su vida para pagarle su deuda a este Dios, el pecador ya no necesita su misericordia. Pero fíjense acá que tenemos una imagen que la misma Roma hace, está en la Enciclopedia Católica, donde ahí, según Roma, los hombres son pesados y los que no van al infierno van al purgatorio para pagar con el sufrimiento por sus pecados. Y acá está este Dios misericordioso, está mirando que cuando ya pagó todo,
ejerce su misericordia, cuando está blanquito, ya pagó todo. ¿Y qué le perdona? Nada. Su justicia es eso, castigo con fuego. Y esta cosa, a este monstruo, lo llaman Dios. Ahora, en este Dios no hay amor, porque se satisface con el sufrimiento, haciéndole el mal al pecador, y es vencido por el mal. Es vencido por su alter ego, su otro yo. ¿Por qué? Porque si éste usa el sufrimiento como herramienta, ¿qué quiere decir? Que él lo creó. O sea, es el creador del sufrimiento, del llanto, del dolor y clamor. O sea, ¿quién es? El creador de la maldad. Y para llevar a cabo su justicia, él creó el lugar de castigo para los pecadores, donde se cobrará su deuda, haciéndolo sufrir, porque él es el padre de la maldad. Porque este es el Dios de Roma. Ahora, el Dios Padre de la Trinidad, el que hace esto, es un ídolo, pero es la imagen de quién, del Padre de la maldad. No es Jehová, no tiene nada que ver con Jehová. Esto es un ídolo, es una abominación. Y eso está en nuestra iglesia, en nuestras creencias fundamentales, en el libro de la Trinidad. Ahora, ¿qué dice Roma? En su uso teológico, infierno o infernos es un lugar de castigo después de la muerte. ¿Por qué? Porque como él va a ser inmortal, nadie se escapa. Si no paga ahora, lo va a pagar después de la muerte. Los teólogos distinguen en 4 significados del término infierno. Infierno, en el sentido estricto del término, o lugar de castigo para los condenados, sean estos demonios o hombres. Entonces ahí es donde son quemados eternamente. Y este Dios le hace un mal infinito a cualquier pecador. O sea, es un monstruo que quema eternamente y vivo a una persona. Por lo menos cuando lo meten en la hoguera, la persona muere, pero ahí no hay forma de escapar al fuego del infierno. Está el limbo de los infantes, limbus parvulorum, donde son confinados y padecen cierto tipo de castigo aquellos que murieron con solo el pecado original y sin pecado mortal. ¿Y quién los castiga? Zeus, este que les tira el rayo. ¿A quién? A los infantes, a los bebés inocentes. ¿Por qué? Porque este Dios los castiga por el pecado de Adán. O sea, el limbo de los padres, limbus patrum, en donde las almas de los justos que murió antes de Cristo esperaban su admisión al cielo, pues mientras tanto el cielo estaba cerrado para ellos como castigo por el pecado de Adán. Esto es lo que está en nuestras creencias. ¿Qué dicen nuestros teólogos? Hasta que no se satisfizo completamente, Dios no podía mostrar misericordia. Entonces, ¿qué está diciendo? No puedo perdonar a ninguno hasta que Jesús pagó. ¿Y dónde estaban? En el limbo de los padres, el limbus patrum. ¿A quién estamos adorando? Al mismo Dios de Roma. ¿Quién está en medio nuestro? Los lobos vestidos de ovejas, los sacerdotes Baal, los siervos de Jezabel. ¿Y a quién nos están haciendo adorar? A Satanás. El purgatorio, donde los justos que mueren en pecado venial o que aún tienen una deuda de la pena temporal por pecado, son limpiados por el sufrimiento antes de su admisión al cielo. ¿Y quién los limpia? ¿Quién creó ese lugar? El creador del sufrimiento. Como lo indican los teólogos de Roma, y repiten nuestros teólogos, hasta que no se satisfizo su justicia y castigó a Jesús por nuestros pecados y por pecado de Adán. Pues justamente nuestros teólogos dicen que la justicia de Dios es castigo, tratándolo como un pecador. Este Dios sin amor ni misericordia estaba castigando por el pecado de Adán a los justos que murieron antes de Cristo y no los dejaba entrar al cielo. Recién cuando se satisfizo su justicia y Jesús recibió el castigo completo a satisfacción de este Dios, la justicia de este Dios, entonces pudo mostrar su misericordia, lo que es una cargada, una toma de pelo. Ahora, ¿qué dicen ellos? El que mató a Jesús, ¿quién fue? Este Dios. O sea, ¿quién mató a Jesús? ¿Lo mató Dios? Para esto sí. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que Jesús murió por nuestros pecados. Lo que lo mató a él es lo que nos tendría que matar a nosotros, nuestros pecados, no Dios. Porque Él es vida, no es la muerte. Por supuesto, todo esto es una mentira. Es la abominación introducida en medio del pueblo de Dios en el tiempo de la apostasía. Jehová no quiere sacrificios. Los sacrificios no son para Él. Y no esperó justamente a que Jesús muriera en la cruz para empezar a ejercer misericordia, para empezar a perdonar gratuitamente la iniquidad, la rebelión y el pecado, como Él dice que perdona. Empezó a hacerlo apenas Adán y Eva pecaron. Como leemos en Hebreos 11:4. Por la fe Abel
ofreció a Dios más excelente sacrificio de Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo. O sea, ¿tuvo que morir Jesús para que Dios declarara justo a Abel? No. Dando testimonios de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. ¿Y qué dice Oseas 6:6? Como Jesús se lo decía a los fariseos, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahora, ¿qué pasaba con esos sacrificios de holocaustos? Él los perdonaba. Y él cargaba los pecados de ellos. Ellos no pagaban. Nadie pagaba. Dios no le hacía pagar nada a nadie. Ahora, ¿de quiénes son las imágenes que aparecen en nuestra lección? Son las imágenes cristianizadas de Zeus y de su hijo Apolo. Las imágenes en las que Roma llama a Dios Padre y Dios Hijo. Ahora, fíjense, acá tenemos estas imágenes. A la izquierda arriba aparece un busto de Zeus. Y a la derecha, un mosaico de Apolo. ¿Cómo aparece? Con el halo en la cabeza, porque simplemente, ¿qué significa eso? Como en el caso de Constantino, de Mitra, que ese es un hijo del sol. El halo significa que es una hipóstasis o un hijo del sol. Y ese no es Jesús, es Apolo, pero después se hicieron imágenes así y las llamaron Jesús, tomaron las imágenes de Apolo. Y después tenemos la imagen que vio Constantino, donde vio el sol y con una cruz en el medio, símbolo de ¿quién? De las estrellas, de los hijos de los dioses. Y ese símbolo indica que ese es Mitra, el hijo del dios del cielo y la diosa luna, el dios sol y la diosa luna. Y a eso lo llamó Cristo, la Iglesia Católica. Y fíjense que en el Credo de Nicea, como ellos mismos los ponen, pusieron ahí a quién, la imagen filosófica de Zeus, porque dijeron, creemos en un Dios Padre, hacedor del cielo y de la tierra, genérico. Y esa era la característica de Zeus, así lo definían los griegos de Zeus. Y después creemos en un Dios Hijo engendrado, ¿de quién? Del Dios Padre, de la esencia del Dios Padre. Y así definían los griegos a Apolo. Y así introdujeron en medio de la iglesia cristiana primero las imágenes filosóficas y ahora las imágenes directamente de los dioses paganos. Porque ese que está en la Capilla Sixtina no es Jehová. Esa es la imagen de Zeus, es una imagen, digamos, de un hombre. Es una imagen antropomorfa. ¿Quién dijo que Dios tiene esa forma? ¿Alguien lo vio? No, ese es Zeus. Supuestamente ahí Zeus le está dando vida a Adán. Y después tenemos a Zeus con sus rayos. ¿Y qué aparece en nuestra lección? Ese hijo de Zeus, el Cristo de la Trinidad, recibiendo un rayo de Zeus, que lo mata en vez de matarnos a nosotros. Y eso es paganismo. ¿Dónde está? En nuestra lección, en nuestras doctrinas, en nuestra iglesia. Porque la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel está en medio de la iglesia adventista. Porque Babilonia ya le dio a ver al pueblo de Dios del vino el furor de su fornicación. Y por eso es importante que nosotros entendamos cuál es la verdad bíblica. ¿Qué podemos ver claramente de estas imágenes? Que, como indica la profecía de Isaías, a nuestros teólogos aún no les ha amanecido y no conocen al único Dios verdadero, no conocen a Jehová. Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, ni siquiera entendieron Isaías. Isaías 43, 23 al 25, donde Dios dice que perdona gratuitamente y Él carga los pecados de su pueblo. ¿Dónde están construyendo sus casas? No sobre la roca, no sobre Jehová, sino sobre la arena. Este es uno de los frutos de la obra de los lobos que vendrían de Babilonia a nosotros con vestidos de ovejas, a darnos a beber el vino del furor, la fornicación de Babilonia, y pondrían delante nuestro el falso Jesús, al que es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, al Jesús, que es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Por eso Jesús nos advirtió que no entremos por la puerta que tenemos frente a nuestro, sino que busquemos hasta encontrar la puerta estrecha y entremos solamente por ella. ¿Y por qué estaría la puerta ancha frente a nuestro? Porque vendrían falsos profetas a nosotros, vestidos de ovejas, que serían lobos rapaces, pero vendrían con una misión, hacernos entrar por la puerta ancha. Y por eso Jesús nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y sabemos que están en medio de nuestros lobos? Sí, porque este es uno de los frutos que nos permiten darnos cuenta que los lobos ya están en medio nuestro, que mientras dormíamos ya sembraron la semilla y la cizaña y pusieron delante nuestro
a la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Ahora, otro fruto muy claro que hay en nuestra lección es que reflejaron en ella la teoría de los lobos, los siervos de Jezabel y profetas de Baal, sobre cómo fue inspirada la Biblia. Y esa teoría es contraria a la revelación de Dios. Según ellos, Isaías habría escrito una obra literaria del mismo modo en el que un músico crea una obra sinfónica. ¿Qué significa esto? Isaías sabía todo lo que iba a poner en esta obra literaria y la fue poniendo a poquitito porque tenía una idea y desarrolló una obra literaria para ir revelando de a poquitito lo que él quería revelar. Desarrollando una estructura recurrente, como dicen, en la que él revela de a poco los detalles sobre el Mesías, hasta llegar al clímax de la obra y de la revelación. Por lo tanto, esta obra sería la revelación de Isaías, no la de Dios. Ahora, fíjense cómo es increíble cómo eso se metió dentro de la Iglesia Adventista. Está en la creencia fundamental número 1 y acá simplemente lo refleja. Fíjense lo que dicen. Si la única intención de Isaías, ¿de quién? ¿De Dios o de Isaías? De Isaías. Ellos dicen que el que escribió el libro es Isaías y de acuerdo a sus propias intenciones hubiese sido transmitir información, habría expuesto todos los detalles sobre el Mesías de una vez. Pero para enseñar, persuadir y dar a su audiencia un encuentro con el siervo del Señor. ¿Quién habla si este lenguaje es un jesuita? Que son los que usan la Biblia, como el señor Ignacio Loyola, para meditar y encontrarse con el Señor. Desarrolla una rica estructura de temas recurrentes de manera sinfónica. Despliega el mensaje de Dios por etapas. Isaías es un artista, cuyo lienzo es el alma de su oyente. Increíble. Está en nuestra lección. Ahora, es increíble, pero está así. Y en la lección del lunes leemos esto. Esta no es la leche del mensaje de Isaías. Él preparó su audiencia. O sea, porque él intencionalmente está preparando a la gente. Al presentar el tema mesiánico desde la primera parte de su libro, al seguir el curso general de la vida del Mesías en la tierra, el profeta comenzó con su concepción y nacimiento, estableció su identidad, después explicó su obra de restauración de Israel, etc. Y a continuación, Isaías reveló que el gran drama del Mesías incluye el contraste de la tragedia antes de la exaltación. Ahora, el poema del siervo sufriente sondea las profundidades de la tragedia. Como si fuera una novela griega, y ahora vamos a la tragedia y después la exaltación. Y es increíble. Ahora, esto es lo que le da a comer al pueblo de Dios, y cuando eso entra en nuestra mente, nos queda. Entonces, Isaías era un artista, él preparó la audiencia, hizo todo esto, pero lo importante es que la profecía fue dada por Dios para que podamos ver en ella lo que nos tiene que abrir los ojos. No la novela que escriben nuestros teólogos, los lobitos vestidos de ovejas. En cambio, la palabra de Dios a Isaías nos muestra que esta es la revelación de Dios, que estaría cerrada a los ojos de Isaías, porque a partir de Isaías Dios empezó a revelar la profecía en lengua de tartamudos, un poquito allí, otro poquito allá, de modo que nadie pudiera entenderla, incluyendo al profeta. Isaías no entendía lo que Dios estaba revelando hasta que llegara el tiempo y él mismo nos revelara su significado. Fíjense, esto está en Isaías 28, 9 al 13. ¿Lo saben los lobos? Claro que sí, pero quieren engañarnos. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. ¿Quién? Jehová. Jehová está hablando acá. ¿Y cómo voy a hablar? Un poquito allí, otro poquito allá, y en lengua de tartamudos. A los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento. ¿A quiénes? A los que no quieran oír. Mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Ahora, no es broma, pero el que busca entender la palabra de Dios, esta misma palabra le abre los ojos. Y como lo estudiamos en la lección de la semana pasada, es en este tiempo cuando Dios nos guiaría a oír las palabras del libro, de este libro, porque en este libro está descrita nuestra misión.
Como dice Isaías 29, 18, 19, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. ¿Quién serían los sordos? El siervo de Dios, que estaría sordo y ciego. Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. Entonces, los humildes, no los ricos, crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Entonces uno se pregunta, ¿para qué necesitan los jesuitas esta falsa teoría sobre la inspiración? Y la necesitan para crear un soporte donde fundar a la alta crítica, y para poder fundar y edificar a la falsa doctrina y a la falsa profecía. ¿Por qué? Porque si los profetas hechos elaboraron sus mentes la profecía, generalmente la asocian a hechos que conocen. Y entonces de ese modo nos tratan de quitar la verdadera profecía, donde Dios anuncia el porvenir, y llevarnos a algo que conocían los profetas. Por ejemplo, quieren eliminar de la profecía al Papa y decir que Daniel estaba hablando de Antíoco Epífanes, o la profecía hablaba de alguien determinado, de Ciro, de Babilonia, y no hablaba del Mesías, etc. Entonces, esa es la forma de ellos para introducir la falsa doctrina y la falsa profecía. Ahora, nosotros tenemos que dedicarnos a entender la verdadera profecía, poniendo línea sobre línea todas las profecías como Dios nos dijo. Y por eso vamos a continuar el estudio de la profecía, dejando las barbaridades que encontramos en el folleto de nuestra lección. Vamos a enfocarnos en el estudio de la profecía. En el estudio de la lección de la semana pasada, vimos que en Isaías 41, Jehová anunció lo que sucedería de forma previa al día de la batalla de Armagedón, porque está hablando justamente de eso, cuando él prepararía a su pueblo, a su siervo, a Israel para la batalla, y como Elías y el mensaje del tercer ángel, Jehová les dirige un claro mensaje a los dioses de la Gran Babilonia. Eso es lo que vemos ahí, que como Elías y el mensaje del tercer ángel, Jehová reta a los dioses de Babilonia que demuestren que son dioses. Y en Isaías 42, Jehová habla de su verdadero siervo, de su ungido, de su renuevo, el renuevo de Jehová, sobre el que pondría su espíritu, al que sostendría por la mano y pondría por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Y anuncia que la última generación, su siervo, el siervo de Jehová, su escogido, el mensajero que él habría enviado, nosotros, el pueblo al que él habría dado la misión de profetizar de nuevo, estaría ciego, sería sordo y estaría confiando en ídolos y diciéndoles a las imágenes, vosotros sois nuestros dioses. Ahora esa es la condición del ángel de la Odisea. ¿Por qué está en esa condición? Porque en vez de orarle a Jehová, está orando a imágenes, a ídolos. ¿Y quiénes tienen que contestar? Esos ídolos. Si le ora a Baal, el que tiene que contestar es Baal. Entonces, ese es el centro de justamente la causa de la condición del ángel de la Odisea. Porque hay vírgenes sensatas, sí. Y oran fervientemente, sí. ¿A quién le oran? No saben lo que está pasando. Ahora, cuando se arrepientan y clamen a Jehová, Jehová les va a contestar. Y anuncia que él guiaría a los ciegos que oyeran sus palabras por camino que no sabían, por sendas que no habían conocido, y delante de ellos cambiaría las tinieblas en luz y los escabrosos en llanura, como dice en Isaías 42, 16, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, porque el ángel de la Odisea no conoce el camino, ni la puerta. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los cabrosos en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Es la promesa de Dios al remanente de su pueblo. Y en Isaías 45, para que los ciegos pudiéramos oír sus palabras, porque vimos varios capítulos, la semana pasada, ahora los repasamos para que se acuerden, Jehová vuelve a anunciar que él sería el Mesías, el antitipo de Ciro, y que los que creyeran en el Mesías y lo siguieran, dirían lo siguiente: ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú, quien el Mesías, eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Y más claro imposible. Esto es lo que Dios anunció, que los que conocieran al Mesías dirían esto, este sería su testimonio, que el Mesías verdadero es Dios que se encubre, el Dios de Israel que salva, que se hizo hombre para salvarnos. Y habla de los fabricadores de imágenes y anuncia que todos ellos serán avergonzados, especialmente los creadores del falso Mesías, de la falsa roca que son dioses, porque
Yo soy Jehová y no hay otro. Eso es lo que Jehová dice. Y es claro, ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa con nuestros teólogos? Están adorando a la falsa roca que son dioses y están edificando sobre la arena. Y lo último que vimos era Isaías 49, del 1 al 17, en el que, como en Isaías 61, Dios habla del pueblo que tendría que reedificar los lugares asolados. Y Jehová le dice al Mesías y a sus hermanos, a sus siervos, a Israel, que en ellos se gloriaría, que él los consolaría y de sus pobres tendría misericordia, que ellos restaurarían al remanente de Israel y reedificarían los lugares asolados, que los pondría por luz a las naciones, porque ese pueblo tiene que iluminar la tierra con la gloria de Dios, para llevar su salvación hasta lo postrero de la tierra. Y que sus destructores y sus asoladores, ¿quiénes? Porque los mismos que destruyeron a la iglesia cristiana, los siervos de Isabel, son los que están en medio nuestro. Los lobos vestidos de ovejas, los siervos del desolador que estarían en medio de ellos, saldrían de ellos, como dice Isaías 49, 17. Tus edificadores vendrán a prisa, ¿no? Y sería reedificada la ciudad de Dios, y tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Y hasta ahí llegamos. Pero ahora, en Isaías 49, 18 al 26, Jehová le habla a Jerusalén, a la ciudad de Dios, a su esposa, y revela lo que él va a hacer en la última generación. Desde ahora empieza la parte linda. Isaías 49, 18. ¿Qué dice Jehová? Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. ¿Y de qué está hablando? Los que ahora van a la ciudad de Dios. Fíjense que los lugares asolados, el lugar santuario de Dios y la ciudad de Dios fue asolada. Y no quedó nadie, quedó desierta. Y ahora de golpe hay personas que van a la ciudad de Dios. ¿Y qué dice Jehová? Todos estos han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Eso es lo que le dice a Jerusalén, a la nueva Jerusalén. ¿De quiénes habla Dios? ¿Quiénes se habrán reunido y habrán venido a Jerusalén? Dios habla de los 144.000 sellados de su pueblo, las primicias de los sellados de las 12 tribus de Israel. Habla de la gran multitud que saldrá de Babilonia, que correrá de Babilonia a Jerusalén, entrará por las puertas de la ciudad de Dios y comerá del árbol de la vida y beberá del agua de la vida gratuitamente. Y habla del remanente de los hijos de Jacob, que finalmente serán llamados a celos. Habla de todos los que van a ir a Jerusalén. Y fíjense lo que sigue siendo en el 49-19, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, porque quedó asolada Jerusalén, porque el lugar santuario de Dios fue echado por tierra, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos, no podrán tocarte. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrechas para mí este lugar, apártate para que yo more, y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Fíjense, ¿qué dirá Jerusalén? ¿Quién me engendró estos? Estaba sola, ¿y quién me los trajo? Porque yo había sido privada de hijos, y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Por cuántos años nadie moró en Jerusalén? ¿Cuándo fue echada por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad? Al fin del siglo XIII. ¿Cuántos años pasaron? Y pasaron 730 años. 730 años. Entonces dirás en tu corazón, ¿quién me engendró de estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejado sola. ¿Dónde estaban estos? Y esa es la promesa de Dios, que va a haber hijos de él en Jerusalén. ¿Desde cuándo habría dejado de tener hijos Jerusalén? Desde que el lugar santuario de Dios y la verdad habrían sido echados por tierra. Porque Jerusalén es la mujer vestida de sol de Apocalipsis 12, la que da a luz a hijos. ¿En medio de qué? De la angustia del alumbramiento, porque Satanás hace guerra contra ella para que no pueda tener hijos. Y en Isaías 49, 22 sigue diciendo así dijo Jehová el Señor, he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera,
y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Qué va a pasar? Lo que Dios prometió se va a cumplir, y no se van a avergonzar, como Jesús no se avergonzó. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. ¿Quién salvaría a los hijos de Jerusalén? ¿Quién nos salvaría a nosotros? Jehová. Y termina el capítulo 49, en el versículo 26. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes. Y esto va a pasar en la sexta plaga. Y con su sangre serán embriagados como yo, Jehová, soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Esa es la promesa de Dios. ¿Para quién? Para Sión, para Jerusalén, para su pueblo, y por supuesto será cumplida. Y ahora nuestra lección salta a Isaías 53. Pero antes de eso pasa por Isaías 50, donde hay una promesa de Dios y hay poemas, digamos, donde se habla, donde el Mesías da un testimonio muy claro de cómo triunfaría. Entonces, ¿cómo triunfó el verdadero Mesías? En la profecía de Isaías, Jehová no solo revela la identidad del Mesías, indicando que su nombre es Jehová, porque él mismo se haría hombre para salvarnos, sino también anuncia cómo el Mesías llegaría a vencer en nuestra carne, en la carne de Adán y de David, del mismo modo en el que nosotros también podríamos hacerlo, tomados de la mano de Jehová, la roca de nuestra salvación, para que Él haga en nosotros la misma obra que haría y que hizo en el Mesías, el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, primero pasamos por Salmos, porque ahí hay una promesa. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, por eso es el ungido de Jehová. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. O sea, ¿qué dice Dios? Siempre voy a estar con él. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Él me clamará. Y fíjense, porque él es el primogénito entre muchos hermanos, y nosotros tenemos que tener puestos nuestros ojos en él. Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Por eso Jesús nos diría que nosotros también, como él, edificáramos nuestra casa sobre la roca. Yo también le pondré por primogénito, dice Jehová. ¿Por qué? Porque no va a ser mi único hijo, es el primogénito, el primero de una nueva creación, el más excelso de los reyes de la tierra. Y en Isaías 50, del 4 al 10, hay una profecía de lo que Dios haría con su renuevo, con el Mesías. Entonces dice ahí: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿Quién le dio sabiduría? Jehová. Para saber hablar palabras de cansado, despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, ¿qué le pasa al pueblo de Dios? No ve ni oye, pero si clama a Dios, Él va a despertar su oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando entendemos la profecía, como dice en el Apocalipsis, bienaventurado el que lee y los que oyen, y ahora no se vuelven atrás, sino que guardan las palabras de la profecía. Y Jesús las guardó cuando se enteró cuál era su misión, cuando se dio cuenta que él era el Cordero de Dios. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿Por qué? Porque tendría fe en Dios y sabría que no sería avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se me enjecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz,
Confía en qué? En el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Por eso Jesús termina, o el Mesías termina así diciendo eso. ¿Quién entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo y oye mis palabras? Y quiere que Dios lo guíe como me guió a mí. Confíe en el nombre de Jehová. Invoque en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Entonces, como Jesús nos enseñó a hacer nosotros, lo primero que él hacía cuando se despertaba era orar a su Padre, a Jehová, a la roca de su salvación, para que su nombre fuera santificado en él. Porque esa es la oración de él, santificado sea tu nombre. Y después, para que su Padre viniera a morar en él, venga a nosotros tu reino, para que él pudiera hacer su voluntad, hágase tu voluntad, para que su Padre le diera oídos para oír, como los sabios, y le diera alimento que él necesitaba cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, para que lo guiara a hacer su voluntad y lo ayudara en las pruebas que iba a enfrentar. Seguro de que Jehová el Señor lo ayudaría. Jesús venció por la fe que tuvo en su Padre y nosotros también podemos seguir sus pisadas si confiamos en el nombre de Jehová y nos apoyamos en él, en la roca de nuestra salvación. Y fíjense que es interesante, esto es lo que Elena White escribió en El Deseo de toda la gente, después del mensaje de 1888, cuando entendió que Jesucristo, hombre, era realmente hombre. Jesús confió en la sabiduría y fuerza de su Padre Celestial. Declara, Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no he sido abochornado. Y sé que no seré avergonzado. He aquí que Jehová me ayudará. Llamando la atención a su propio ejemplo. Fíjense, por nosotros tenemos que verlo a él, su ejemplo. Él nos dice, ¿quién hay de entre vosotros que teme a Jehová, que anda en tinieblas y no tiene luz? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Como lo hizo Elías, como lo hizo Jesús, para llegar a vencer, nosotros debemos invocar el nombre de Jehová. Y él responderá a nuestras oraciones y Satanás huirá de nosotros. Como dice Proverbio 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿Qué significa? Es un lugar de refugio. A él correrá el justo y será levantado. Y esto es lo que escribió Elena en el Deseo de toda la gente, páginas 103 a 104. Cuando el tentador ofreció a Cristo el reino y la gloria del mundo, se propuso que Cristo renunciase al verdadero reino del mundo y ejerciese el dominio sujeto a Satanás, a él, como los hombres a los que les da su poder y su autoridad. Cristo declaró al tentador, vete, Satanás, que escrito está. ¿Y dónde le leyó? En Deuteronomio, a Jehová el Señor adorarás y él solo servirás. Satanás no tuvo poder para resistir la orden. Retorciéndose de humillación e ira, se vio obligado a retirarse de la presencia del Redentor del mundo. La victoria de Cristo fue tan completa como lo había sido el fracaso de Adán. Así podemos nosotros resistir la tentación. Entonces, fíjense, Elena está mostrándonos a Jesús, puesto los ojos en Jesús, porque como él venció, nosotros también podemos vencer. Así podemos nosotros resistir la tentación y obligar a Satanás a alejarse. Jesús venció por la sumisión a Dios y la fe en él. Como hombre, Jesús venció ¿por qué? Por la fe en su Padre. Y mediante el apóstol nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Allegaos a Dios, y él se allegará a vosotros. No podemos salvarnos a nosotros mismos, dice Elena, del poder del tentador. Él venció a la humanidad, y cuando nosotros tratamos de resistirle con nuestra propia fuerza, caemos víctimas de sus designios. Pero, ¿qué pasa si hacemos lo que hacía Jesús? Pero torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso. O sea, cuando nosotros invocamos a Dios por su nombre y clamamos a él, como Elías, como Jesús, Dios responde. ¿Y qué tiene que hacer Satanás? Tiene que huir, porque cuando Dios responde, él no puede estar en la presencia de Dios. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso. Como dice Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Y qué tiene que hacer Satanás? Huir, porque Jehová contesta. Y ahora vamos a Isaías 53. Pero en nuestra lección se unen dos pedacitos. La última parte de Isaías 52
y la profecía de Isaías 53. Ahora, ¿quién es este siervo de Dios? Como lo vimos en otras profecías de Isaías, el siervo de Dios podría tratarse de Israel, del Mesías o del mensajero que él habría enviado, el siervo de Dios que no podría ver ni oír, o sea, de nosotros. Como lo veremos, de este último siervo de Dios, al que Dios le habría abierto los ojos y lo habría llevado a Sion, hablan los últimos versículos de la profecía de Isaías 52. Pero como son parecidos los que habla de Jesús, se mezclan a veces. ¿Y qué dice Isaías 52, 13? He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su perecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ahora, ¿cuándo se cumplió esta profecía? No se cumplió cuando Jesús vino. ¿Cuándo se cumplió? Se cumpliría ahora, porque lo que Dios está anunciando en Isaías 52 es que Él volvería a llevar a su pueblo a Sion, y después iría con ellos a la batalla, los reuniría para ir a la batalla. Y en esa batalla, los hombres van a ver lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y a esa batalla irán ¿con quién? Con el Cordero. Pero lo importante es que vamos ahora a la profecía 53 y después vamos a volver al 52. Porque la semana que viene vamos a tener que estudiarla, porque al estudiar Isaías 58, ahí se habla de la misión del pueblo antista y la reedificación de los lugares asolados. Y como dice Isaías 51 y 52, el que va a hacer esa obra es Jehová. Pero, ¿cuándo ocurriría esto? Como veremos que lo anuncia Isaías 52, esto sucederá en el día de la batalla del día de Jehová. Luego de que Jehová haya vuelto a reinar sobre su pueblo, sobre los que hayan oído y creído al anuncio de Dios por medio de Isaías, sobre los que se volverá a manifestar el brazo de Jehová y él los llevará a Sion. Después que los lugares asolados hayan sido reedificados, todos los pueblos verán lo que jamás les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pero eso se cumple con nosotros, pero hay un solo siervo de Dios que puede tener todas las características y cumplir el anuncio de la profecía de Isaías 53. ¿Y quién es? El Mesías, el renuevo de Jehová, que tendría la carne de David. Porque hay una clara diferencia entre los dos siervos. ¿Qué dice Isaías 53:1? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. ¿Quién? Este es el renuevo de Jehová. Ahora empieza a hablar del renuevo de Jehová que sube delante de él y como raíz de tierra seca. Y dice, no hay parecer en él ni hermosura. Entonces empieza a describir al Mesías. Ahora, Adán era hermoso, medía 4,5 metros y por supuesto en él había parecer y hermosura. Pero en el Mesías no. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenía la naturaleza de Adán antes de la caída, no tenía la carne de Adán. ¿Qué tenía? La carne de los hombres después de 4.000 años de pecado. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Como dice Juan, en Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, no entendió quién era, no lo conoció. Y dice Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido Dios y abatido. Por eso nosotros sabemos que el verdadero Mesías sería un hombre, un hijo de David, que tendría nuestra carne, como dice en Hebreos, el autor de Hebreos, que en cuanto a la carne y sangre, él participó lo mismo que nosotros, tenía nuestra carne y sangre, pero no tendría
ni la belleza de Adán ni la belleza de David, porque a pesar de que el hombre se había degradado, todavía había hombres que tenían una cierta belleza, como David, ¿no? Que era hermoso, según lo que dice el relato de la Biblia. No habría parecer en él ni hermosura, no tendría atractivo físico alguno para que los hombres lo admiremos y le deseemos. Serían todos semejantes a nosotros, sus hermanos, y llevaría nuestras enfermedades y sufriría nuestros dolores. Y eso es importante que lo entendamos, porque Roma se creó a otro Jesús, que no nutría nuestra carne, sino la carne de una nueva Eva. Y ese es el anticristo. Pero el verdadero Jesús tiene nuestra carne y nosotros podemos llegar a tener escrito en nuestra mente y en nuestro corazón lo que Él tenía escrito en su mente y en su corazón. Esa es la promesa de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Y en Isaías 53:5 dice lo siguiente: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, ¿qué hizo Dios? Porque la profecía dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Porque ¿qué hizo Dios? Cargó nuestros pecados ¿sobre quién? Sobre su Cordero. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien carga todos los pecados de los hombres? Dios se aparta de él, porque lo que pasó con Jesús es que una vez que cargó todos nuestros pecados en él, Dios se tuvo que apartar de él, como se va a apartar de los pecadores, que sigan cargando sus propios pecados. ¿Y qué es lo que mató a Jesús? ¿Dios lo mató? No, nuestros pecados lo mataron, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, lo que mató a Jesús fueron nuestros pecados. Cuando Dios cargó en él todos nuestros pecados y se alejó de él, Jesús murió y sufrió lo que tendríamos que sufrir nosotros. Pero lo que lo mató no fue Dios, fueron nuestros pecados. Y Él, por amor, tomó nuestro lugar para que nosotros podamos tomar el lugar de Él. Nadie lo mató. Él decidió morir por nosotros, cargando nuestros pecados. Ahora, fíjense que esto es interesante. ¿Por qué? Porque los judíos no creen en el Mesías. ¿Y cómo lo justifican esto? Algunos rabinos judíos sostienen que el siervo de Dios es Israel, que esta profecía habla del pueblo de Israel, del pueblo judío, y que el pueblo judío sufrió por consecuencia de los pecados de los gentiles y cargó el pecado de los gentiles. No sé si con ustedes lo escuchamos a este rabino, pero hay un rabino argentino de La Plata que explica esto, o sea, y muchos rabinos lo dicen, y los judíos lo creen, que ellos son los que cargaron y Dios, digamos, descargó su vida en ellos, porque tiene el mismo concepto que los católicos, y que en ellos, justamente, ellos pagaron por el pecado de los gentiles. Pero esto no puede ser verdad. Jehová nunca cargaría los pecados de los gentiles sobre su pueblo, y ellos nunca morirían por los pecados ajenos, porque eso es contrario a la ley y los profetas. Según la ley y los profetas, cada uno muere por su propio pecado. Fíjense lo que dice la ley. Entonces, Deuteronomio 24:6, la Torá: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Entonces, si los hijos no mueren por los pecados de los padres, justamente nadie muere por el pecado de Adán. Y los padres no mueren por los pecados de los hijos. Y nadie muere por el pecado de un gentil. Como dice en Ezequiel 18:20-23, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Ahora, si el hijo no lleva el pecado del padre, ¿qué quiere decir? Que los hijos de Adán no llevaron el pecado de Adán. Y los hijos de Adán no llevaron el pecado de sus padres, ni el de Adán. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que la doctrina de Roma es una mentira. Ahora, esa doctrina es enseñada, como todas las doctrinas de Roma, en medio de la Iglesia Adventista. Y termina diciendo Jehová: ¿quiero yo la muerte del impío?
No vivirá si se apartare sus caminos. Lo que Dios quiere justamente es que el impío viva. Como le indica la ley del pacto, la ley de Moisés, y Dios lo anunció repetidamente por medio de sus profetas, antes que sobre ellos llegara el tiempo, la ira, y él los dejara, el pueblo de Israel y el pueblo judío sufrieron las consecuencias. Justamente lo que pasó es que sufrieron las consecuencias de sus propios pecados. Dios no los castigó por los pecados de los gentiles. Ellos sufrieron las consecuencias de sus propios pecados, porque Dios los dejó y dejó de protegerlos. Ahora, como leemos en Jeremías 23:33, cuando Dios le está anunciando al pueblo judío por medio de Jeremías que está por llegar el tiempo de la ira sobre ellos, y que Jerusalén y el templo van a ser destruidos, y ellos van a ser llevados a Babilonia. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová, porque eso es lo que anunció en el pacto de Moisés. En el pacto, en la Torá, en la ley de Moisés. Cuando viniera el tiempo de la ira es porque después de haberlos castigado y llamado al arrepentimiento, llegaría el momento en que ellos no se volverían más a él y él los dejaría. Y leemos en Deuteronomio 29, 24 al 27. Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres. ¿Quién? Ellos dejaron. Los gentiles, no, ellos. Es una responsabilidad individual. Dios no castiga a alguien por el pecado de otro. Que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo judío? ¿Y el pueblo de Israel? ¿Sufrió por los gentiles? No. Cada uno sufre o recibe las consecuencias de sus propios pecados. El pueblo judío, como todos los demás pueblos, no es un pueblo sin mancha de pecado. Entonces no puede cumplir la profecía. En cambio, la profecía de Isaías 53 habla de un cordero sin mancha, que nunca hizo maldad ni hubo pecado en su boca, que pondría voluntariamente su vida en expiación por nuestros pecados. Y leo del 7 al 9. Angustiado él, ¿eso pasó agua? Sí. Y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Murió. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por quién? Por la rebelión de mi pueblo, dice Dios. No de los gentiles. ¿Por qué? Porque los únicos pecados que eran perdonados al santuario eran los del pueblo, del que iba arrepentido a Dios. El que no iba al santuario, sus pecados no eran perdonados. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora, esto no puede decirse de Jacob. ¿Por qué? Porque engañó. Y no puede decirse de ningún hombre, que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ahora, pero sí podría decirse del Cordero de Dios. Y ese Cordero murió. ¿Cuál es este Cordero adulto y sin mancha? Es el antitipo del macho cabrío sobre el que, en el día de la expiación, cae la suerte por Jehová, como está definido en la ley, Levítico 16, el 8 al 9. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, el que es símbolo de Jehová, porque Jehová sería hombre, y lo ofrecerá en expiación. Este es el macho cabrío sin mancha, sobre cuya cabeza son confesados los pecados del pueblo de Dios, y con cuya sangre el santuario debe ser purificado de todos los pecados perdonados por Dios a su pueblo. Por esa causa, este macho cabrío es nuestra justicia y es la justicia de Dios.
Y leemos en el versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Por qué? Como dice en Hebreos 2, porque por lo que Dios quería hacer con su pueblo. Y este cordero quiso voluntariamente morir por nosotros. Porque dice la profecía, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando voluntariamente haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. O sea, ¿qué quiere decir? Va a haber otros como él. Y va a resucitar, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y esto es lo que pasó realmente con el Cordero de Dios. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pues, ¿por qué este siervo de Dios pondría voluntariamente su vida en expiación por el pecado? Lo haría por amor a Dios y por amor a sus hermanos. ¿Por qué por amor a Dios? Porque él era la justicia de Dios. Y Dios había perdonado los pecados de su pueblo, lo estaba cargando. Y si no existía este cordero, el santuario no podría ser purificado. Por eso él es la justicia de Dios. Y también por amor a sus hermanos. ¿Para qué? Para que sus hermanos también puedan vivir y puedan nacer de Dios y puedan seguir sus pisadas. Por eso él es nuestra justicia y es la justicia de Dios. Porque como anunciaba la profecía, sería el primer hombre que volvería a tener escrita la ley de Dios en su mente y su corazón. Entonces, como amaba a su padre y a sus hermanos, él hizo esto. Y leemos en Salmos 48. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y cuando lo hubiera hecho, y con su sangre nos hubiera redimido de la esclavitud del pecado, volvería a vivir, resucitaría y vería linaje. Vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Porque tendría hermanos que como él llegarían a tener escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. Porque Dios podría empezar a cumplir en ellos las promesas del nuevo pacto. Y esas promesas las empezó a anunciar en la ley de Moisés. En Deuteronomio 30, del 1 al 6, Dios dice lo que va a hacer después de que haya venido la ira sobre su pueblo y ese pueblo hubiera vuelto a Jerusalén. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Porque esa es la promesa de lo que Dios haría con su pueblo, con los que creyeran en Mesías. Y en Jeremías 31, 33 al 34, Él promete escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ser nuestro Dios. Y como resultado de esta obra, todos nosotros los conoceríamos, seríamos parte del pueblo que conoce a su Dios. Porque dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en Isaías 8, del 6 al 18, es una profecía de lo que dice el Mesías. ¿Y qué dice el Mesías? Ata el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos, escribe tu ley entre mis discípulos, porque ese es el sello de Dios. La ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, yo y mis hermanos, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Como Dios le anunció en la profecía de Isaías, el Mesías, el Cordero de Dios, pudo llegar a tomar nuestro lugar, morir en nuestro lugar, para que nosotros podamos tomar su lugar y vivir. Porque esa es la clave. Jesús tomó nuestro lugar y murió donde nosotros teníamos que morir, para que nosotros podamos tomar el lugar de Él y vivir en el lugar donde Él vivía, en el templo de Dios, porque es nuestro hermano en la carne. Y Él tomó nuestro lugar porque es un verdadero cordero, porque es una verdadera oveja, porque tiene la misma carne y sangre que todos sus hermanos y venció al pecado en la carne. De ese modo, Él podría llegar a ver linaje y pudo llegar a ser el primogénito entre muchos hermanos, el primero de los muchos nuevos hijos de Dios. Luego de ser y ser resucitado por Dios, llegó a ser
la puerta estrecha porque nosotros podemos entrar al lugar santuario de Dios, donde Él vivía junto a su Padre, y nacer de Dios. Él es la puerta, Él es el que murió en el altar, su justicia es el agua de la fuente, donde tenemos que ser lavados y vestidos con su justicia. Él es la puerta y Él es el camino. Justamente Él llegó a ser nuestro ejemplo, mostrándonos el camino angosto. Nosotros también podemos recorrer en el templo de Dios, en el lugar santuario, siguiendo sus pisadas hasta llegar a ser como Él. Panes y levadura ungidos con aceite y ser puestos en la mesa de los panes de la proposición de Dios a su pueblo. Porque el que está en esa mesa es parte de la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Esa es la promesa del Evangelio eterno, el Evangelio del Reino de Dios, cuyo conocimiento recuperaríamos en la última generación, cuando buscaríamos y encontraríamos a Jehová, y los lugares asolados serían reedificados con piedras vivas, en la cima del monte de Sión. Entonces se encendería una luz que no podría ser escondida, y la tierra sería iluminada con la gloria de Jehová. Como Jesús lo contó en Mateo 5:24, en su sermón del monte. Vosotros sois la luz del mundo. Los hermanos de Jesús son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y es el camino que tenemos que recorrer. Y para eso Dios dejó esta profecía, para que leyéndola y oyendo sus palabras entendiéramos claramente cuál es el Mesías, y cuál es su obra, y cuál es su promesa. ¿Para qué? Para que buscáramos a Jehová mientras pueda ser hallado. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Esta es la lección, este es el contenido de nuestra lección. Y este es el verdadero Mesías, al que tenemos que conocer y al que tenemos que seguir. Bueno, vamos a parar la grabación.